Sí, bueno, ya esta es la última parte nada más. Vamos a decir, vamos a hablar de dos cosas, como lo había dicho, mencionado. Bueno, es una un poquito de seguridad y otras qué más podríamos hacer. Primero vamos a hablar un poco de qué más podemos hacer y después un poco de cómo podemos extender la seguridad a partir de lo que tenemos para que todos quedemos cuarenterados. Siempre he tomado la seguridad como un principio, inclusive antes de la instalación, con ciertas excepciones, como tomar de último la instalación del firewall para que se pruebe al final, una vez que ya se haya podido consolidar bien la parte teórica y práctica de cómo se realizó la instalación del servidor web. De lo contrario, tal vez habrían cosas que no hubiéramos entendido y que se las hubiéramos podido achacar a otras situaciones, y que en realidad era, por ejemplo, por decir en correo, si no funcionaba del todo y tal vez era un asunto de abrir un puerto en el firewall. Entonces eran cosas que me preocupaban bastante, que no quedaran claras. Y ahora lo que queda por decir es bueno, ¿qué se puede hacer con el servidor como lo tenemos? Se pueden utilizar aplicaciones de correo ya en el servidor. Hay ciertas aplicaciones que se pueden instalar, servidores que se pueden instalar. Por ejemplo, estamos hablando de programación. Podríamos instalar un servidor versiones Java, podríamos instalar un servidor para ASP, para .NET, podríamos desarrollar en Perl a otro nivel, a pesar de que ya está instalado, inclusive para aplicaciones para el propio servidor, para automatizar ciertas tareas y desarrollar un más scripts para ciertas tareas que tengamos. Se puede poner, por ejemplo, si queremos un panel de control para que los usuarios no solo accedan mediante FTP, sino que puedan avanzar en las prestaciones mediante interfaces gráficas que se pueden acceder por el web. Es parte de las aplicaciones que se pueden instalar. Y si queremos avanzar un paso más hacia la intranet y, por ejemplo, intentar sustituir algún servidor de tipo Windows, podríamos instalar otras aplicaciones, como por ejemplo lo es instalar Samba para hacer el equivalente al Active Directory en Windows. Podríamos utilizar Samba también con LDAP para autenticar a los usuarios, para ingresar a estos directorios que se encuentran en red. O si quisiéramos hacer una especie de SharePoint en PHP o algún otro lenguaje, como en Ruby en Rails. También podríamos utilizar programación Python para hacer interfaces con acceso remoto. Como vemos, las posibilidades son prácticamente infinitas. Todo depende de lo que hay y si no es programable. Por suerte, aplicaciones hechas en Debian o a su equivalente cliente, que podría ser en ese caso Ubuntu, si se va a utilizar, aunque puede ser utilizado como servidor también. Ya mencionamos las ventajas que tiene Debian ante Ubuntu, principalmente en la utilización de recursos. Los programas que son un poco más, por qué no decirlo, pequeños en comparación con muchos programas de Ubuntu, aparte del aprendizaje que se obtiene, el nivel de aprendizaje del sistema que se obtiene al utilizar Debian,
y la parte gráfica que en Ubuntu es envidiable, por algo se ha convertido en la distribución más popular del mercado. La podríamos utilizar como clientes para servidores Debian. También se podría hacer clusterización, en el sentido de que se puede clusterizar, por ejemplo, bases de datos, se puede clusterizar servidores web para atender enormes cantidades de solicitudes que trabajan en ambientes como supercomputadoras. Todas esas cosas se pueden hacer. Y en la parte de, bueno, no voy a hablar más, de ahí depende de cada quien de sus necesidades, tiene que ver cómo hace, ver qué puede adaptar o qué no. Inclusive se puede hablar de servidores de antivirus, etcétera. Eso por el lado de las aplicaciones. OpenVPN también bueno, en realidad son tantas cosas que no había videos para poder mencionarlo y cómo instalar y desarrollar cada cosa. Podríamos tener servidores CVS, SVN, podríamos escoger servidores Zen para Sun Studio, podríamos escoger JBoss, etcétera. Y para la parte de seguridad, quiero que quede claro aquí, bueno, cada palabra, cada programa que mencioné se puede asegurar de diferentes formas. Durante los videos vimos las formas más elementales y se pueden inclusive cambiar dependiendo de las posibilidades, y entonces queda a gusto de cada quien y queda como tarea para cada quien averiguar cuál es la mejor forma en la que puede blindar más cada una de las aplicaciones, ya sea, dígase correo, dígase servidor web, llámese cualquier sistema. Por ejemplo, Linux no lo podríamos instalar porque no nos serviría para ciertas prestaciones que tiene, pues ya que es un servidor de correo, pero que sí podría servir en todo caso una workstation para brindar el correo. Entonces todas esas cosas son aspectos de seguridad que se tienen que tomar en cuenta. Yo me he centrado en el servidor web, aunque en realidad cada programa, inclusive DNS, que no lo estamos instalando aquí, también se puede asegurar. Y nada más quería, ya que estamos abriendo el puerto 80, quería nada más dar algunos principios de seguridad. Solo voy a dar el concepto. Bueno, los principios 4 son simplificar, reducir, fortalecer, diversificar y documentar. Simplificar se refiere por ejemplo, a utilizar la menor cantidad de usuarios posibles en el sistema para no tener problemas de passwords cortos, etcétera. Es solo un ejemplo de lo que podemos llamar por simplificar. Reducir es, bueno, por ejemplo, lo que hicimos con el firewall, abrir la cantidad menor de puertos posibles. Fortalecer es no confiar en ninguna entrada de ningún usuario y limitar su acceso al sistema. Diversificar es, por ejemplo, utilizar diferentes capas de protección. Como lo dijimos, el firewall por sí solo no va a ser jamás la única forma en que nos van a atacar, aunque es la forma de choque, lo primero que entra, pero hay muchas otras formas. Por ejemplo, con solo abrir el puerto 80 ya sabemos que nos pueden hacer inyección SQL en el sistema, y son cosas que no se van a poder evitar. Para esto, bueno, ya tenemos la experiencia de Mod Security y creemos que ya con esto ya es bastante lo que hay de otras acciones que podemos tomar y que ya hemos tomado también a través de los videos. Y en la parte de documentar es importante que se escriba todo lo que hemos hecho. Esas son más o menos las reglas para
para acordarnos de todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y ver cómo podemos aprender inclusive de nuestros propios errores. Y nada más para terminar, bueno, para un poco con esto relacionado a los servidores web, ¿qué cosas es las que en realidad debemos asegurar? Bueno, se dividen más o menos en 3 grupos, que son servidor web, en el contenido web también, y en las aplicaciones web que vamos a utilizar del lado del servidor. Servidor web, bueno, se refiere a ¿qué? A construcción. Construcción se refiere a obtener y a instalar Apache. ¿Qué podemos asegurar ahí? En el lado de configuración, ¿cómo podemos configurar Apache para que no sea vulnerable a los ataques? Después, en la parte de contenido web, bueno, ¿qué tipo de contenido web vamos a tener? Igual un cliente nuestro nos puede llamar diciendo que hay un problema en algo que él aseguró, y bueno, eso ya puede ocurrir de parte de él o de parte nuestra. Somos los encargados de ese contenido dinámico. Si es por ejemplo SSI o si es CGI, ¿cómo podemos asegurar esos directorios CGI, por ejemplo, pasando ciertos scripts a otro lado y que aunque sí tengan acceso a pedir del cliente, podríamos hacer eso, y si no de parte nuestra, para nuestros propios scripts, que no tengan esa vulnerabilidad en el servidor web, por lo menos de que sean accesados fácilmente. Se puede hacer con PHP, por ejemplo. Se puede definir que en Apache que hayan ciertos directorios que no sean visibles, y que se puedan definir otras rutas también de acceso o de accesos compartidos en diferentes servidores. Todas esas cosas son factibles y son puntos que hay que tomar en cuenta también en el contenido web para hacerlo más seguro. Las bases de datos, es importante también asegurarlo, los permisos de las bases de datos. Ya hemos aplicado bastantes principios, pero por ejemplo no hemos visto en el archivo de configuración de MySQL la cantidad de usuarios que pueden utilizar estos, el my.conf o my.cnf. ¿Cómo podemos limitar la cantidad de usuarios y de recursos por usuario, o de accesos por usuario? Pueden usar las bases de datos también. Es importante configurar eso, dependiendo de la carga. El uso de Nessus, de Snort, que es un IDS, el uso de Nmap, de Nessus ya hablé. Faltaría tal vez el uso de Snort, de Bastille también podría ser un programa, y varios otros programas de seguridad como Swatch, que también estuve hablando, programas de monitorización. Volviendo así a lo del contenido dinámico, habría que hablar en ese caso de cambiar por ejemplo, de eliminar los archivos de creación de tablas de los programas que estemos haciendo. Esos son solo ejemplos. Cambiar extensiones de archivo, limitarlas dentro del mismo servidor Apache, y crear archivos que empiecen por punto para que no sean visibles a simple vista. Entonces son cosas que se pueden hacer. Y en el lado de las aplicaciones, por ejemplo, módulos como los módulos Apache dedicados a la autenticación, que eso no lo hemos instalado aquí. Si estamos hablando de una tienda en línea, cómo autenticar, por ejemplo, a usuarios nuestros también. Son cosas usuarios nuestros, por ejemplo, si tenemos aplicaciones de usuarios que tienen que entrar a zonas seguras, pueden aplicar otros módulos Apache que nos ayuden a fortalecer nuestro ambiente. A las bases de datos, gestiones de los sitios, servicios web, son cosas que tenemos que fortalecer. Y otra área que son las capas de defensa, ya lo hemos visto, hablando por ejemplo de OSI,
modelo 2 y cómo podemos fortalecer cada una de las capas, desde la capa física hasta la capa de aplicación, empezando por tal vez tener servidores bajo llave, que no se sepa ciertos aspectos de la configuración, o que quede limitado en conocimiento a un grupo limitado de los usuarios. También son parte de los principios que en su aplicación van a ser decisivos a la hora de tener un servidor fortalecido. Bueno, ya se está acabando el tiempo, nada más quiero reiterar el gusto que me da compartir esta información con ustedes. Espero que puedan buscar más información y trabajar sobre su servidor a partir de aquí. Mi nombre es Esteban Herrera y después nos podemos ver en otra entrega, en otros videos referentes a alguna otra cosa o a algunas otras aplicaciones que podemos ver en Linux, que tal vez sea un poco complicado instalarlas, sino otras cosas más fáciles que también hemos visto. Lo importante es que se pueda ver que aquí es posible. No sabemos qué va a pasar en un futuro con Linux, pero de momento es un sistema ya completo, que junto con GNU se ha convertido en un sistema importante dentro del mercado, gracias a sus aplicaciones. Y de verdad, repito mi nombre, Esteban Herrera. Espero que esta información les haya servido de bastante y que haya sido también de su agrado. Y entonces, bueno, nos vemos hasta